Para comenzar con este video, voy a iniciar con la definición que propone Ana María Patiño. Ella dice que la educación humanista parte de una concepción de la persona humana como sujeto y agente dotado de conciencia, libre y racional, además de que considera la educación como un proceso intencional que implica la comprensión, afirmación y transformación del mundo del propio sujeto. El paradigma humanista trata de potenciar las cualidades que nosotros como seres humanos tenemos, pero hacerlo de forma no arbitraria, sino respetando las voluntades de los alumnos, sus intereses, también sus necesidades y su dignidad. Los humanistas, al igual que los postulados de la Escuela Nueva, sugieren que el docente sea un guía, un facilitador y no un único poseedor y transmisor de los conocimientos. Ser un docente humanista requiere que se tengan ideales humanistas, no solo que se vea esta corriente como algo meramente áulico, sino que vaya más allá, que pueda ser casi un estilo de vida. Un docente humanista se caracteriza por lo siguiente: escucha a las personas, reconoce que los estudiantes no solo aprenden, sino que también implícitamente los docentes pueden aprender de ellos. Se interesa en su desarrollo integral y no solo en que el estudiante adquiera conocimientos. Respeta la libertad de opinión, es cooperativo y promueve el aprendizaje colaborativo. Está abierto a las críticas y sugerencias. Genera ambientes de aprendizaje en lugar de simplemente transmitir conocimiento. Tiene en cuenta las necesidades humanas y por lo tanto posibilita que los alumnos las cumplan en la medida de lo posible. El docente humanista promueve la expresión, la comunicación, la investigación y la formación autodidacta para fortalecer al individuo, de modo que logra apropiarse de los conocimientos. El paradigma humanista es una corriente que enfatiza la dignidad y también el valor de las personas, principalmente para potenciar su libertad y su autonomía. Los humanistas se basan en gran parte de las propuestas de la psicología educativa, ya que buscan una enseñanza flexible y abierta, pero a su vez efectiva. El humanismo ve a la educación como una actividad terapéutica, no solo porque sus principales exponentes son psicólogos, sino que también busca el desarrollo integral del sujeto. Cabe mencionar que dentro del campo de la psicología, el humanismo considera tres aspectos fundamentales: la personalidad, la relación terapéutica y el aprendizaje significativo. Abraham Maslow enfatizó la relación entre el terapeuta y el paciente, también traducido como maestro y alumno, siendo este vínculo indispensable para el aprendizaje y también tiende hacia la autorrealización. La propuesta más popular de Abraham Maslow es la pirámide de las necesidades, donde plantea que al satisfacer las necesidades más básicas se podrá acceder a necesidades cada vez más complejas, pero que todas llevan hacia la autorrealización personal. Las necesidades de abajo son las más fáciles de cumplir y también las más básicas, y así conforme se vaya subiendo, cada vez se pone más difícil la situación. El humanismo busca formar una persona sana, libre y autónoma. Los humanistas consideran que las decisiones pedagógicas deben satisfacer las necesidades de la persona. De acuerdo con Carl Rogers, los objetivos educativos que promueve el humanismo son los siguientes: centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes, fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación, promover experiencias de tipo interpersonal entre los estudiantes, trabajo grupal, promover en todos los alumnos el interés hacia las asignaturas, relacionar las experiencias previas con información nueva. El paradigma humanista tiene como meta la autorrealización, desarrollando la individualidad de las personas, reconociendo a los estudiantes como seres únicos y desarrollar el potencial de cada uno. La evaluación es la misma que se ha ocupado prácticamente en cualquier otro modelo o paradigma. Puede ser de manera cuantitativa como exámenes o cuestionarios, pero también puede ser de tipo cualitativa, como entrevistas, observaciones, autoevaluación, etc. Ya que mencioné ahorita la parte de la autoevaluación, esto trabaja el autoconcepto, que también es algo importante dentro de este paradigma.
Al hablar de modelos o de paradigmas educativos, es común mencionar el conductismo, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. Este último es ligeramente más relevante que los demás, ya que predomina en la época actual. El enfoque constructivista está fundamentado en las teorías de Vygotsky, de Piaget, los psicólogos de la Gestalt, entre otros muchos autores que enfatizan el papel activo del alumno y su estructura cognitiva. Los aprendices son individuos activos en la construcción de su propio conocimiento. Las interacciones sociales son importantes en este proceso del conocimiento. Existen dos tipos de constructivismo, el psicológico y el social. Los constructivistas psicológicos se enfocan en la manera en que los individuos usan la información, los recursos e incluso el apoyo externo de los demás para crear y mejorar sus estructuras mentales y estrategias de solución de problemas. Asume que el conocimiento previo es indispensable para formar conocimiento nuevo. Además, sostiene que el aprendizaje debe ser activo. Por otra parte, los constructivistas sociales consideran que el aprendizaje mejora las habilidades para participar con los demás en actividades que son significativas dentro de la cultura. Solo en un contexto social se logra el aprendizaje significativo. El origen de todo conocimiento es la convivencia. El lenguaje es la herramienta del aprendizaje. Los modelos constructivistas incluyen un andamiaje para desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos. Este término de andamiaje se refiere a la teoría de Vygotsky, la cual enfatiza el papel del docente como una guía o como un facilitador para que gracias a sus conocimientos pueda llevar a sus alumnos de un punto A un punto B. Es decir, toda esa distancia entre lo que el alumno ya sabe y lo que apenas va a aprender, pero todo ese proceso que el docente está involucrado es el andamiaje. Algunos de los referentes teóricos más representativos del constructivismo se encuentran Vygotsky, Piaget, David Ausubel, Jerome Brunner, de Crowley, María Montessori, John Dewey, Freinet, Alexander Luria, Froebel, Edward Claparède, entre otros. El papel del maestro dentro del constructivismo es completamente diferente al del conductismo. En el constructivismo, el docente es moderador, coordinador, facilitador y guía. Promueve el desarrollo y la autonomía de los educandos. La enseñanza debe partir de actividades que permitan su posterior aplicación, pero que al mismo tiempo integren la complejidad que caracteriza las situaciones de la vida real. El conocimiento se construye a partir de la experiencia. Dentro del constructivismo, es el alumno el principal protagonista, construye su propio aprendizaje, muestra interés hacia los temas por aprender, también debe poseer conocimientos previos, los cuales servirán como base para consolidar los conocimientos nuevos. Las experiencias y conocimientos previos que tienen los alumnos son clave fundamental para lograr aprendizajes significativos. Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel importante dentro del constructivismo, ya que el alumno puede aprender de forma autodidacta, impulsado por sus gustos e intereses. Vygotsky es uno de los referentes más importantes dentro de la pedagogía y la psicología, ya que sus ideas se enfocaron principalmente en el aprendizaje dentro de un contexto social. Él, al igual que Bronfenbrenner, son los teóricos más representativos del paradigma sociocultural. Pero en esta ocasión vamos a hablar únicamente de Vygotsky, ya que después le dedicaremos un video completo a la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Para este modelo, todo lo que sucede en la mente es gracias a la actividad colaborativa que realiza el ser humano. Es decir, el hombre no aprende solo ni tampoco en un contexto libre de estímulos. Vygotsky reconoció 4 niveles que corresponden a la movilización de procesos psicológicos. Corresponde a la adaptación biológica al ambiente natural. Refiere a los contextos culturales que regulan el pensamiento. Es la evolución de las personas que interactúan en un ambiente natural y cultural. Proceso formativo dentro de un contexto temporal y concreto. La internalización es un concepto que refiere a la interpretación que nosotros les damos a las cosas que aprendemos por medio del lenguaje o de la experiencia. El lenguaje adquiere una significancia diferente cuando ésta se internaliza. Además,
puede cambiar de significado constantemente en función de las experiencias vividas en un contexto social. Otro concepto fundamental dentro de este paradigma es la zona de desarrollo próximo, que refiere a la distancia entre el nivel inicial de conocimiento y el nivel esperado de conocimiento, es decir, todo el proceso que existe durante el aprendizaje, pero con la ayuda de un experto que guíe al que está aprendiendo. La característica más importante de este paradigma es la referencia que hace sobre el sujeto aprendiz, que éste necesita de la cultura, del lenguaje y de la ayuda de un experto para poder desarrollar sus habilidades y capacidades mentales, ya que así puede apropiarse del mundo. El andamiaje es otro concepto clave dentro de este paradigma. Refiere al apoyo y acompañamiento que un experto le da a alguien que apenas está aprendiendo, ya que la adquisición de conocimientos no es individual, más bien social. Lo que sí es individual es la interpretación interna que cada quien le da a la información que adquiere. El lenguaje no es visto solamente como la comunicación que tenemos con otras personas, sino que también es un instrumento social y cultural que regula nuestra conducta, y cuando hablamos de conducta también nos referimos al logro de aprendizajes. Los docentes, al conocer los principios del paradigma sociocultural, sabrán que las actividades que proponga deberán ser preferentemente en equipo. A su vez, se recomienda que haya una persona que guíe y supervise todo lo que hacen los alumnos, teniendo siempre en cuenta que al principio están en un punto donde carecen de conocimientos, pero que gracias a las actividades académicas en equipo podrán llegar a un aprendizaje esperado. Los estudiantes que aprenden más rápido deberán apoyar a sus compañeros que tengan dificultades para comprender los temas. También se recomienda que la resolución de problemas se trabaje de manera conjunta, ya que entre más se involucran en contextos sociales podrán generar más experiencia. Para este modelo, todo lo que sucede en la mente es gracias a la actividad colaborativa que realiza el ser humano. Es decir, el hombre no aprende solo ni tampoco en un contexto libre de estímulos. A manera de resumen, el paradigma sociocultural le da importancia al apoyo que los más expertos le brindan a aquellos que apenas están aprendiendo algo nuevo. Además, cree que el aprendizaje no tiene que ser individual, sino social. El lenguaje regula nuestro comportamiento gracias a la interpretación que le damos a las cosas de nuestro entorno. El enfoque neurolingüístico se enfoca en el funcionamiento cerebral de las personas, particularmente cómo adquirimos información por medio del contexto. Sus principales exponentes son Richard Bandles y John Grinder, que generalmente sus estudios se basan en 3 rubros. Proceso de comunicación, que depende del tipo de contenido que se esté trabajando. Refiere a adquirir información por medio de los sentidos para después dar paso al procesamiento. El lenguaje es la forma de comunicación humana que nos mantiene en un constante cambio de información acerca de lo que ya sabemos. Este paradigma se basa en el concepto de la programación neurolingüística, pero antes de aterrizarlo al contexto educativo, vamos a definirlo. En pocas palabras, la programación neurolingüística son un conjunto de estrategias que sirven para identificar y aplicar diversas formas de pensamientos, los cuales influyen en la conducta de las personas con el fin de mejorar su calidad de vida y resolver sus problemas. La programación neurolingüística analiza la forma de utilizar el lenguaje de lo que está en el contexto para así organizar esa información que a futuro va a modificar los pensamientos, emociones y comportamientos. Este concepto aplicado a la educación recalca el hecho de que el docente tiene que generar rapport con sus alumnos, es decir, esa empatía que produce confianza. También puede tratar de cambiar ciertas conductas mediante estímulos externos, así como utilizar las experiencias tanto positivas como negativas para resignificarlas a favor de un cambio conductual. Don't leave me
El aprendizaje en la programación neurolingüística es sensorial, ya que se apoya de los siguientes estímulos. En lo visual, se estimula mediante cuadros sinópticos, cuadros comparativos, mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de flujo, etc. En lo auditivo, se puede emplear diferentes tonos de voz, utilizar música o cualquier tipo de sonido. En lo kinestésico, se recomiendan actividades físicas, de motricidad, manipular objetos con las manos o cualquier tarea que requiera de movimientos corporales. Es importante que el docente de manera constante utilice refuerzos positivos frente a las actitudes deseadas de los alumnos. De cierta manera, se relaciona con el condicionamiento operante de Skinner, ya que al experimentar situaciones que nos traen satisfacción, existe una mayor probabilidad de que se repitan, mientras que con las experiencias negativas haremos lo posible para que no sucedan de nuevo. Aplicar la programación neurolingüística en el aula debe ser a través de una comunicación eficaz entre el docente y el alumno. El contexto tiene que ser motivador y flexible, ya que el aprendizaje se logra en lo cognitivo, en lo afectivo y en lo psicomotor. Los estudiantes interactúan con el material a través de la exploración y manipulación del mismo. Además, tienen que evaluar su propio aprendizaje y quedarse con lo que les permita cumplir sus futuros objetivos. Por otra parte, el docente es un facilitador de la información que debe tener las características de ser un buen motivador, tiene que ser dinámico, empático y un constante reforzador. El lenguaje influye en el desarrollo cognitivo de la persona. Entre más clara se perciba la información, tendrá un mayor porcentaje de recibirla, interpretarla y utilizarla para cumplir sus objetivos. Una característica importante de la programación neurolingüística es que el ambiente tiene que ser agradable para los alumnos, que se sientan a gusto de aprender. Hay que evitar los pensamientos y actitudes negativas. De preferencia, el salón de clases tiene que tener ilustraciones que ayuden a estimular los canales sensoriales. Estas son algunas recomendaciones que el docente puede aplicar para potenciar el aprendizaje por medio de la programación neurolingüística. El ambiente escolar y del aula es un arma de doble filo, porque así como puede ayudar a impulsar el interés y la participación de los estudiantes, también puede generar lo contrario, desinterés y desmotivación por las actividades. Por ello, se recomienda que las aulas estén decoradas con elementos que puedan potenciar el aprendizaje, como esquemas, tablas de multiplicar, ilustraciones, diagramas, etc. Además de la estimulación visual, el docente puede aplicar reforzamientos positivos para propiciar la repetición de conductas que van encaminadas al éxito académico y personal. Esto también se relaciona con transmitirles una actitud positiva y resiliente de las situaciones escolares y de la vida en general. Hoy en día es común que los docentes apliquen técnicas de visualización que pueden ir desde expresarles palabras motivadoras hasta hacer actividades donde se les pida a los alumnos que cierren los ojos y se imaginen contextos o situaciones de éxito que les gustaría vivir y principalmente cómo podrían conseguirlo. Los contenidos escolares pueden llegar a ser abrumadores para los alumnos, por ello, el docente puede explicar los temas mediante cuentos o metáforas que sean interesantes. Puede ser de caricaturas, de videojuegos o de cualquier otro tema que a los estudiantes les guste hablar. Todo tipo de lenguaje que el docente aplique influye en sus alumnos. Si el profesor muestra una postura autoritaria, un tono de voz demasiado grave y un temperamento explosivo, evidentemente va a generar miedo en los alumnos. Mientras que si tiene una actitud positiva, un carácter amigable, gestos faciales de felicidad, una comunicación verbal clara, es paciente y muestra una postura flexible, harán que los alumnos sientan confianza y empatía, lo que va a generar un ambiente favorable para el aprendizaje. Es muy común que tanto los alumnos como los docentes puedan llegar a sentir estrés y ansiedad por las actividades escolares. Obviamente no a un nivel extremo, pero sí pueden experimentarlo algo aunque sea muy mínimo. Por ello, los profesores deben de variar el estímulo, o sea, destinar cierto tiempo de la clase para hacer actividades lúdicas, juegos, estiramientos musculares o alguna otra actividad que sea de distracción.
Un alumno con buena autoestima, confianza y motivación resultan ser puntos clave en su actitud hacia los temas escolares y sociales que le van a ayudar a alcanzar el éxito académico y personal. Esto va de la mano con los refuerzos positivos que el docente hace a sus alumnos con el fin de que ellos repitan las conductas deseadas. La educación basada en competencias tiene unas siglas, EBC. Es un modelo de aprendizaje que prioriza los conocimientos útiles que van a aprender los alumnos. La educación por competencias surge en los años 60 en Estados Unidos y surgió como una alternativa ya que se dieron cuenta de que los conocimientos que se les estaban dando a los alumnos no los iban a aplicar en un futuro, es decir, conocimientos que nunca iban a aplicar. Antes de hablar de lleno acerca de la educación por competencias, necesitamos definir qué es una competencia. Las competencias básicas son aquellos conocimientos que se consideran imprescindibles y orientados a la aplicación práctica de estos conocimientos. Las competencias son un conjunto de saberes, de valores y habilidades que permiten la ejecución de una actividad, es decir, que los alumnos logren los objetivos de manera eficiente. Las competencias, al igual que las actitudes, no son potencialidades a desarrollar, ya que es algo que no se hereda, sino que forman parte de la construcción formativa de la persona. La construcción de las competencias debe relacionarse a una comunidad en específico, es decir, desde un entorno social, respondiendo a las necesidades y actuar de acuerdo a las metas y a los objetivos de una sociedad cambiante. Dentro de la educación, las competencias se ramifican en tres. Competencias conceptuales. Es la temática de forma global. De ahí se desprende la competencia procedimental y es la que describe las actividades a realizar. Y de ahí sale la competencia actitudinal, que es el interés hacia dicha actividad. El papel de los docentes es que ellos deben ser facilitadores de aprendizaje significativos. Asimismo, garantizar el logro de competencias personales y profesionales que vayan más allá de superar un simple examen. Este modelo por competencias deja muy en claro que un examen es importante, pero que al mismo tiempo esta evaluación no pone en evidencia los conocimientos que tú tienes. Algunas de las características de los estudiantes que han logrado y aplicado las competencias son las siguientes. Son poseedores de conocimiento y de experiencia, son creativos, son innovadores, trabajan en equipo, muestran interés en situaciones retadoras, entre otras cosas. La educación basada en competencias se apoya de los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En resumen, la educación basada en competencias logra buscar las estrategias adecuadas para que los alumnos logren aprendizajes significativos, pero que al mismo tiempo estos aprendizajes sean aplicables en la vida real, que sean conocimientos que no se queden en el aula, sino que en alguna situación donde ellos necesiten aplicar ciertos saberes, sepan cómo resolver ese problema y que gracias a ello obtengan experiencia para una situación posterior. Los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje se encuentran en los estudios de Pavlov en 1927. Durante los años 30, él y otros psicólogos estudiaron y experimentaron la forma en que distintos estímulos se pueden usar para obtener respuestas de los animales. Estos experimentos permitieron descubrir principios del aprendizaje, principios de relación entre estímulos y respuestas, que más tarde fueron útiles para modificar el comportamiento humano. Luego, esta terminología fue adoptada por Watson, Guthrie y Skinner en los Estados Unidos como base para su trabajo en modificación conductual, el cual dio origen a la corriente llamada conductismo. El conductismo es uno de los paradigmas educativos de la época contemporánea, al igual que el constructivismo, el humanismo y el cognoscitivismo. Esta corriente de la psicología defiende los procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento observable, considerando el entorno como un estímulo-respuesta. Recordemos que muchos de los experimentos dentro del conductismo fueron realizados con ratas, con perros y con palomas. En el conductismo existen las famosas teorías conductuales del aprendizaje o teorías conductistas del aprendizaje, las cuales son explicaciones sobre este aprendizaje que se enfocan en acontecimientos externos, como las causas de los cambios de comportamiento que pueden ser observadas.
Las perspectivas conductistas suponen que el resultado del aprendizaje es un cambio de conducta. Estos postulados se concentran en lo que se puede observar. La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. Las fuerzas externas motivan a las personas a actuar de cierta manera, ya sea realizando una conducta o evitándola. Muchos conductistas creen que las personas nacemos como una tabla lisa, es decir, sin ninguna tendencia innata a comportarse de cierta manera, y que al mismo tiempo se puede escribir sobre ella, es decir, que se puede modificar desde un principio. Conforme va pasando el tiempo, el ambiente va moldeando o condicionando al individuo a comportarse de cierta manera. Desde una perspectiva conductual, el aprendizaje es definido como algo que se puede observar y que se puede medir. Hay aprendizaje cuando existe un cambio conductual. Los profesores podrán determinar si los alumnos han comprendido los contenidos cuando muestran cambios en su conducta, por ejemplo, en los resultados de los exámenes. Ahí los profesores se dan cuenta si los alumnos realmente aprendieron o no aprendieron. Para verificarlo, necesitan esa evidencia concreta. Los psicólogos conductistas creen que los procesos internos, pensamientos, creencias, actitudes, etc., no pueden ser observados y por lo tanto no pueden ser estudiados científicamente. Para ellos, lo único que puede ser estudiado es todo lo observable, lo cognitivo no, nada más lo conductual. La conducta está sujeta a variables ambientales. La conducta es un fenómeno observable e identificable. La teoría conductual analiza las relaciones que en el momento está manteniendo o cambiando una conducta. El aprendizaje es visualizado como un cambio relativamente permanente en la conducta. Todo cambio conductual puede ser medido. Dentro de las teorías conductuales vamos a hablar acerca de 3 postulados. El condicionamiento clásico es el proceso por el cual se logra que la respuesta que antes ocurría tras un estímulo determinado ocurra tras otro evento distinto pero similar. Conexionismo plantea que la respuesta que viene acompañada de satisfacción se conecta con la situación a aprender y aquellas respuestas acompañadas de disgusto generan conexiones débiles en el aprendizaje. Condicionamiento operante. Se refiere a las respuestas que se emiten ya que llevan consecuencias positivas. Trata sobre cómo las personas aprenden a operar en su ambiente con ayuda de algo que los motiva. Resalta la importancia del rol del profesor como un modelo de aprendizaje. La responsabilidad del aprendizaje recae 100% en el profesor. El maestro es la persona que posee los conocimientos. Percibe al aprendizaje como algo mecánico. El aprendiz es un ser pasivo, es únicamente receptor del proceso instruccional. Su desempeño y su aprendizaje escolar depende 100% de lo que el docente haga por él. Su actividad es 100% pasiva, simplemente está recibiendo todos los conocimientos. Algunos de los exponentes más representativos del conductismo se encuentran Iván Pavlov, Watson, Skinner, Bandura, entre otros. El cognitivismo también es llamado cognoscitivismo, aunque algunos autores la identifican como la psicología instruccional. A partir de los años 70, la psicología comenzó a cambiar de un enfoque conductista a un enfoque cognitivista. El cognoscitivismo centró su estudio en una variedad de procesos mentales y procesos cognitivos básicos, tales como la percepción, el pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria. Según el enfoque cognoscitivo, el conocimiento se aprende y estos aprendizajes hacen posible los cambios en el comportamiento, a diferencia del conductismo, la cual afirma que lo que se aprende son las conductas nuevas observables. El cognitivismo afirma que los estudiantes construyen su conocimiento en etapas, mediante una reestructuración de esquemas mentales. Las teorías cognitivas se centran en el cómo se aprende. Al mismo tiempo, se sustentan en un postulado constructivista, donde el sujeto construye su conocimiento a partir de la acción. El aprendizaje se considera un proceso interactivo y dinámico a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo modelos cada vez más complejos. Por ello, es un proceso activo. El cognitivismo recalca la importancia del aprender a aprender.
Es un sujeto activo que procesa la información, posee competencias cognitivas para aprender y para la resolución de problemas. El alumno posee conocimientos previos acorde al nivel de desarrollo cognitivo, de ahí la importancia del aprendizaje significativo. El alumno aprende incluso sin la intención de hacerlo. El contexto juega un papel importante en la construcción y modificación de esquemas mentales. El docente se centra en la organización de experiencias didácticas. De esta manera posibilita que los alumnos tengan aprendizajes significativos. Genera andamiajes. Diseña actividades de aprendizaje que promueven el desarrollo de habilidades intelectuales. Es un guía que enseña de manera afectiva conocimientos, habilidades cognitivas, metacognitivas y autorreguladoras. Promueve el aprendizaje autodidacta. También pretende innovar las formas de enseñanza. John Dewey, Jean Piaget, Vygotsky, Jerome Brunner, Robert Gagné, David Ausubel, Joseph Novak, Alexander Luria, Howard Gardner, Benjamin Bloom, entre otros. El cognoscitivismo ve el aprendizaje como una interpretación de la realidad, que permite modificar la estructura cognitiva, la cual se ve reflejada en un cambio de conducta. Además, enfatiza el aprendizaje significativo como herramienta clave. El alumno es activo y a la vez autodidacta, mientras que el docente genera ambientes de aprendizaje que sean retadores, que promuevan la utilización de procesos cognitivos y que al mismo tiempo todas estas actividades sean atractivas para los alumnos.